Apreciada audiencia, son tiempos duros, sin ninguna duda, porque antes de la pandemia ya teníamos una crisis económica no resuelta. Empezó el 2008 con altibajos, ¿no es cierto? Con altos, con cimas hacia abajo, y no lograba el mundo en general salir de esto. Y claro, el primer escenario que sufre o que es blanco de esta situación es el trabajador, el dependiente, el funcionario, porque las empresas de cualquier orden, públicas o privadas, en lo primero que piensan cuando hay crisis es en acortar sus plantas. Pero eso a la larga es muy malo, muy, muy malo. Y hay entidades en el mundo, también en América Latina, y ahora aquí en nuestro país, en el Ecuador, que se encargan de promover esta cultura organizacional para el desarrollo, que cuida el talento humano, que lo cuida y lo mantiene, ¿no es cierto? Con nuevas prácticas novedosas que tienen que ver con la productividad, es decir, con los resultados y la eficacia en la actividad económica. Voy a conversar con Cecilia de Barbieri, es una dama chilena que está aquí en el Ecuador, trabaja con nosotros, para que ella nos explique mejor que yo de qué se trata. Cecilia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Marcelo, muchas gracias bueno, para reiterar, muchas gracias a ustedes por invitarnos a nosotros y poder contar un poco más sobre esta cultura y sobre Justo también. A ver, déjame contarte algo, ¿no? Estás frente a alguien que se especializó siempre en materia económica, laboral, social, en las cuestiones del empleo. Quien habla fue el creador de la Dirección Nacional de Recursos Humanos y Empleo, dependiente del Ministerio del Trabajo. Esto era, te estoy hablando de 1974, imagínate tú. Y fui su primer director, obviamente, de tal manera que me preocupó siempre el tema del empleo. Y nosotros conocíamos a esto, y yo importé esta idea de trabajar no con esa rutina diaria de timbrar la tarjeta, irte a sentar, qué sé yo, salir a las 4 de la tarde, la media hora para almorzar, sino trabajar lo que se llamaba trabajar por resultados, ¿no es cierto? Los resultados pueden ser rutinarios o pueden ser innovadores. Así que estás hablando con alguien que gusta de estos temas, Cecilia. Ay, qué bueno poder generar estas conversaciones. Bueno, ¿cómo ves la situación laboral de la gente que ha estudiado, que se ha preparado, que no encuentra trabajo, no encuentra empleo por la crisis, por la pandemia? ¿Y cómo se está ajustando esta situación negativa a las nuevas propuestas de ustedes? Por favor, Cecilia. Mira, principalmente hoy la pandemia trajo a nivel de todos los países lo que tú mencionabas, procesos donde el desempleo creció, generó un impacto súper grande. A diferencia de lo que pasó en Justo creció en momentos de pandemia, de COVID-19, entonces fue como una empresa anormal que benefició un poco lo que estuvo pasando en el contexto a nivel mundial. En Ecuador pudimos finalmente consolidarnos y empezar a tener operación desde el año pasado. Y esto también, lo que tú mencionabas, a nosotros sí o sí ha sido muy importante poder ir generando distintas políticas para poder atraer a mucho talento para que se pueda integrar a la empresa. El desempleo efectivamente es un dato que no es menor y que en distintos países se ha manejado con cifras que hoy en día todavía se están tratando de
manejar. Pero nosotros hemos estado como desde la otra vereda, hemos estado en expansión y cada vez estamos integrando a más personas al equipo. Y una de las formas que teníamos de atraer este talento joven era generando políticas que fueran también atractivas para ellos. De ahí sale beneficios, por ejemplo, como días libres ilimitados, tenemos modalidades de trabajo híbrido en algunos países, por ejemplo en Ecuador pasa a ser un modelo totalmente marcar por objetivos, no solo es cumplir con un horario, sino que buscar poder desarrollarse y pese a tener a veces formaciones definidas, carreras definidas, nosotros vamos apuntando más al tema de las competencias para que las personas tengan la oportunidad de crecer y a veces en distintas áreas vas a encontrar personas con distintas formaciones que tienen la oportunidad de poder ir creciendo no solo en lo que estudió, sino que también puede ir ampliando un poco su carrera laboral. Ahora bien, Cecilia, muy bien explicado de tu parte. Quiero que tanto tú como yo pongamos en escena, sobre el tapete, dos factores que me parecen importantes para que opere esta innovación laboral justo Ecuador, un Ecuador justo en materia de trabajo. Se necesita como presupuesto, como prerequisito, elevar la conciencia de responsabilidad en general de la población y en particular de los ciudadanos, de cada ciudadano. Si no cuentas con eso, esa es una actitud mental social, el capítulo puede fracasar. Hablemos primero de esto porque luego te voy a plantear otro tema. Súper. Sí, efectivamente, el hecho de poder entregar esta autonomía que te mencionaba inicialmente conlleva mucha responsabilidad. Hasta el momento nosotros hemos tenido mucho éxito con todas las personas que ingresan a trabajar con nosotros de tener esa conciencia, ese compromiso y ser súper responsable con esta confianza que le está entregando finalmente justo y responden de muy buena manera. O sea, por ejemplo, si ellos van a hacer uso de un beneficio que es muy conocido, el de los días libres, ellos saben que, por ejemplo, no va a ser un día que afecta a la operación y hasta el momento nosotros no hemos tenido solicitudes donde se, por ejemplo, una persona solicite días donde sí hay un impacto a la operación del equipo. Hasta el momento nosotros no hemos tenido eso. Entonces nos hemos sorprendido gratamente de que, por lo menos en nuestro caso, cuando hemos entregado esta responsabilidad, han sabido responder muy bien a esto. Pues me alegra saberlo. Hay dos factores que son históricos, medio tradicionales, que venían operando. El uno era el análisis operacional. Cuando en una empresa público-privada algo no está funcionando bien, hay analistas que van y observan todo el proceso laboral, el proceso productivo, y encuentran el momento en que ese proceso sufre alguna crisis, el análisis operativo. Y lo otro que te quiero plantear que funcionaba, a mí me ha funcionado, es la auditoría de trabajo. Es decir, cada cierto tiempo hacer un análisis, una especie de fiscalización de cómo está rindiendo el proceso con determinado funcionario, empleado o trabajador. Eso también ha tenido que innovarse, te pregunto, el análisis operacional y la auditoría del trabajo. Mira, más que tener como el proceso formal de hacer auditorías o el análisis, yo te podría decir que es algo que está en nosotros el día a día. Nosotros trabajamos, para ser una startup, trabajamos por los Q. Entonces nosotros tenemos objetivos muy marcados que están hechos por estos periodos de tiempo y cada líder, como somos una estructura muy horizontal, no es que no somos muy grandes a nivel jerárquico, sino que somos una estructura muy horizontal. Finalmente, en el día a día, uno va viendo el desempeño que va teniendo cada persona. No llega a ser algo lejano, sino que es algo que se puede ir detectando en el día a día, cómo vamos avanzando, qué resultados vamos teniendo. En el trimestre se ven al tiro los resultados, logramos lo que estábamos esperando, no lo logramos. Entonces, no hay como un proceso formal que te podría decir, ¿sabes qué?
Una vez al año se hace una auditoría, pero sí te podría decir que este análisis que tú me mencionas pasa a ser ya parte de la rutina y todos lo tienen muy interiorizado y van viendo cómo van avanzando. Y también al ser una empresa muy dinámica, también se van, por ejemplo, el día a día hay que tener una flexibilidad muy grande porque las cosas van cambiando sobre la marcha. Entonces, efectivamente, sí, como te mencionaba, sí se trabaja por objetivos, sí se tiene que ver un alto rendimiento, una productividad muy alta, pero al mismo tiempo como que los objetivos pueden ir cambiando dependiendo también a lo que se va viendo en el comportamiento, las necesidades de cada país también puede ir mostrando la pauta, entonces es algo que sí o sí se respira y se vive, como te mencionaba, en el día a día. Muy bien, la palabra día a día es un control permanente, cotidiano. Y en esto intervienen dos elementos. Yo mismo como trabajador, que tengo que producir, que tengo que entregar productividad, que tengo que entregar objetivos rutinarios y también objetivos innovadores. Y la persona de quien dependo. Hay dos elementos para analizar, promover y para que el día a día sea eficiente, eficaz, exitoso. La pregunta concreta te hago, quién se dedica a controlar el día a día? ¿El propio trabajador o una oficina aparte del trabajador? Una función aparte. No sé si se explica mi pregunta. Sí, se explica, es cada uno, es cada trabajador. Acá la autonomía, como te decía, nosotros no, hay un horario establecido, pero finalmente cada uno sabe qué tanto tiene que estar para poder conseguir los objetivos. Y el hecho de que yo te mencionaba esto del día a día es porque hay mucho trabajo colaborativo. Entonces, eso permite que cada uno finalmente sabe también cuál es la meta que se tiene que llegar, y también hay muchos temas que uno finalmente termina trabajando con el líder y empieza a ver cómo avanza, pero si tú me preguntas quién es como el responsable, es uno mismo. Cada trabajador es responsable de hacer esta auditoría y saber cómo va avanzando, cómo no va avanzando. Por ejemplo, si de cierto modo hay un atraso en algo, cómo de cierto modo va a igual cumplir con los plazos y va a igual cumplir con los objetivos que tiene fijados. Muy buena explicación, Cecilia de Barbieri. Voy al siguiente tema. Eh, un emprendimiento, una empresa, una producción es, no me taches de maquinista, es como un conjunto con engranajes, con piñones. Es decir, yo soy un piñón, pero debo estar enterado de lo que hace el otro piñón y el de allá y el de más acá. Yo debo tener una conciencia global de cómo funciona la empresa y de la responsabilidad de cada uno de los componentes. Este factor que te acabo de expresar, esta conciencia global dentro de la empresa, ¿está garantizada con tu método, Cecilia? Sí, porque por una parte hay una reunión, por ejemplo, hay ciertos ritos que se quedaron de cuando la empresa era muy pequeña, cuando partió la startup, tenían una reunión, por ejemplo, mensual, donde se juntaban todos y el CEO hacía una explicación y también los líderes de cada vertical de la empresa iban explicando y iban contando cómo van, ¿ya? Entonces esa información es muy, de cierto modo se está constantemente comunicando. Aparte, semanalmente o cada vez que ocurre algo, algún hito, se comunica al líder, al que está a cargo de cada área, y ellos automáticamente comienzan a bajar la información. Entonces, esa transparencia que se vive permite que todos estén comunicados, y como te digo, todos finalmente estamos interconectados con lo que está pasando, con esta empresa dinámica. Entonces, como hay mucho trabajo colaborativo entre las áreas, al mismo tiempo uno sabe perfectamente lo que está, el proyecto que está al lado, cómo está apoyando. Entonces, pese a que el trabajador es dueño de lo que está haciendo, también esta dinámica que te estoy mencionando permite que todos estemos con la información que corresponda y estemos entendiendo qué está pasando para poder estar al día. Tú mencionaste al principio una frase clave. Este es un asunto de pareja, de a dos.
Debe ser conveniente para la empresa, para el inversionista, el accionista, el que pone su dinero, y debe ser conveniente para el trabajador, para el funcionario. Debe haber un acuerdo entre los dos, debe haber una comunión entre los dos. Y eso rompe un viejo esquema, ¿no es cierto?, medio sindicalista y en la otra orilla lo empresarial. Es decir, tú eres empresario, eres dueño del capital, por tanto eres mi enemigo. Ah, tú eres sindicalista, trabajador, funcionario independiente, también eres mi enemigo. Y vamos a tener que luchar y ponernos de acuerdo dentro de la batalla. Eso tiene que terminarse. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, de hecho, como tú mencionabas, eso es un modelo que nosotros finalmente estamos todos juntos empujando a que logremos el éxito, poder seguir creciendo y, por ejemplo, como detalle, nosotros todos estamos informados de los pedidos que se hacen a nivel de cada país, estamos siempre trabajando muy de la mano porque sabemos de cierto modo la historia de cómo ha ido avanzando y también cada uno se siente muy responsable en esto de la autonomía. Yo también me siento muy responsable de cómo estoy impactando a la empresa, a cómo está creciendo, a los resultados que se están buscando. Entonces ya no es esto de que tú decías que es como el enemigo, sino que es todos juntos estamos trabajando y en verdad es o todos remamos para el mismo lado o de verdad esto no podría resultar como hasta el momento ha sido el éxito que se ha tenido. Correcto, Cecilia. Vas desarrollando muy bien el tema, vas persuadiendo, vas induciendo, inspirando, convenciendo. Ahora, déjame plantearte el siguiente tema así. El trabajo, en mi opinión personal, y ha sido mi lucha de toda la vida, debe convertirse en una realización personal, tanto para el líder, para el inversionista, para el capitalista, para el trabajador, para el dependiente, para el funcionario. Una realización personal, un ambiente positivo, un ambiente de comunión, no un ambiente tenso de amenaza, no un ambiente policial, porque ese es otro método, ¿no? También tradicional. Trabajas porque te estoy mirando, si no trabajas te multo, te castigo y después te pido el visto bueno y te vas de la empresa. Esa es una confrontación, no es una realización. ¿Cómo lograr que el trabajo te realice como ser humano y no te confronte? Cecilia. Uy, qué difícil pregunta. eh, yo creo que acá principalmente se busca que las personas, que de cierto modo el trabajo que van a llegar a hacer son cosas que de verdad los apasiona y que de cierto modo se identifiquen con el propósito que se está buscando en la empresa. Y yo creo que eso aplica a lo que podría ser justo o podría ser a cualquier otra empresa. Cuando uno está convencido con el propósito de lo que se quiere lograr y también le gusta lo que está haciendo, no estoy haciendo solamente algo por cumplir o puede ser que digan, sabes qué, yo estoy trabajando porque tengo que hacerlo, si uno tiene eso de trabajar haciendo lo que le gusta y también logra tener un equilibrio, que eso es súper importante, hay que tener un equilibrio entre lo que es trabajar y lo que es también poder hacer, realizar distintos hitos importantes en la vida personal, ahí se va rompiendo un poco el esquema que tú estabas mencionando. Correcto, Cecilia. Vamos a un tema un poquito complejo y te reconozco que difícil porque yo mismo a veces no lo veo con claridad, que es el tema del cambio del esquema jurídico, el esquema del derecho del trabajo. ¿No es cierto? Nos hemos acostumbrado por décadas, desde la revolución industrial, a un esquema laboral de conquistas crecientes del trabajador, de que esas son inamovibles, de que no pueden renunciarse a ellas, etcétera, etcétera. Esto está obligando a todos los países del mundo. Tú vienes de Chile, no sé cómo esté funcionando eso allá, pero aquí tenemos un escollo, como un murallón, ¿no es cierto? Toda esta parte que yo la llamo muy respetable, parte sindical, defensa del trabajador, pues no es fácil de que cambie, no es fácil de que se adapte. ¿Cómo enfrentar eso? Ya no se trata del empresario, sino de políticas laborales a nivel del Estado.
Mira, principalmente yo creo que todos los países tienen sus variaciones a nivel de leyes que van ligadas a lo que es el derecho del trabajo. Pero sí o sí, lo que yo creo que marca harto la diferencia es cómo la empresa se preocupa y vela también para que se respete la integridad de cada persona y también se respeten como los derechos que cada uno, tanto que los que están por ley, y también buscar ir más allá. Yo creo que esa es también una forma de no estar esperando este muñequeo, que yo creo que es lo que estamos acostumbrados a ver, de estar muñequeando para poder conseguir quizás más cosas, sino que un poco adelantarse y poder ir leyendo cuáles son las necesidades que se están mostrando y ir mucho más allá a veces de lo que está establecido por ley, sino que ver lo que se está necesitando y poder en base a este, como te decía, como a la confianza y empezar a entregar autonomía, de decir, ¿sabes qué? Nosotros sí te podemos entregar esto. El impacto que va a tener, quizás sí hay un impacto monetario que puede tener una empresa, pero lo que voy a recibir a cambio, lo que va a ser como mayor compromiso, felicidad por parte de cada uno, productividad, va a ser mucho mayor el retorno. Entonces yo creo que ahí también, que es un paradigma que no es fácil de romper, pero sí o sí, lo que tú mencionabas, a nivel mundial se tiene que ir a transitar a eso, de no esperar a que se llegue al momento del conflicto, sino que proactivamente empezar a identificar dónde se puede generar mejoras, no esperar que, como te decía, que sea algo normativo, sino que ver qué es la necesidad que está teniendo cada empresa puede ser distinta y adelantarse y preocuparse de que eso llegue y se implemente para todos. Me voy a poner un minuto en los zapatos, en la camiseta, ¿no es cierto? En el sillón donde se sienta el empresario, el inversionista, ecuatoriano, ecuatoriano, porque conozco ese fenómeno bien de cerca. Y cuando yo oigo como empresario, no Marcelo Dotti, no yo, esto es una ficción, soy empresario, el empresario Juan Piguave, ¿no es cierto? Y yo me viene Cecilia de Barbieri, me la presentan, se sienta a conversar conmigo y Cecilia me dice, Juan, quiero venir acá con Justo Ecuador para retener y promover el talento humano. Conozco al empresario ecuatoriano, automáticamente Juan Piguave se predispone contra ti. Ah, esta Cecilia es una sindicalista. Esta viene a meterme el sabot en el engranaje de mi empresa. Esta está mirando los intereses solo de los trabajadores, de los dependientes, y no mi interés y no mis riesgos. Te estoy poniendo un fenómeno objetivo, ¿no es cierto? ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo le dices a Juan Piguave, me voy a preocupar también del rendimiento de tu empresa, de los retornos, de los márgenes, de las ganancias? Cecilia, ¿está clara mi preocupación? Sí, está clara. Bueno, el escenario que tú me planteas es complejo. De hecho, muchas de las empresas que tú empiezas a ver que rompen un poco el paradigma y que ayuda mucho es porque desde el CEO, que es el que está en la cabeza de cada empresa, está convencido también de que lo que se está realizando es lo correcto. Entonces, efectivamente, cuando tienen un paradigma más antiguo puede costar. Lo que nosotros hemos experimentado hasta el momento y todo lo que nosotros tenemos hoy en día de los distintos beneficios que son para atraer y para retener talento, van porque también tenemos una filosofía y una cultura que viene desde como desde el CEO hasta abajo, que cascadea. Entonces, totalmente es mucho más fácil convencer y poder ir implementando distintos beneficios. Ahora, si tú me preguntas cómo se puede ir haciendo esto, también ha sido un tema de a poco se han ido incrementando los beneficios debido, por una parte, uno va viendo, yo voy entregando ciertos beneficios y voy viendo cómo se va comportando los distintos trabajadores y colaboradores de la empresa, pero finalmente también es una respuesta a que hoy en día tenemos un mercado muy competitivo y como te mencionaba inicialmente, nosotros, por ejemplo, somos una empresa principalmente
de generación joven, nosotros tenemos una edad aproximada de 33 años, entonces son personas que están buscando algo distinto, están buscando algo que sea más disruptivo y están buscando mucha autonomía. Entonces, en base a eso, nosotros también tenemos que saber leer el contexto y poder ir adelantándonos a todo lo que está pasando. Muy bien, Cecilia, te agradezco mucho, de verdad, estrecho tu mano porque tu explicación ha sido muy clara. Es un avance, esto es auténticamente progresismo para mí y progresismo social. Muchas gracias a Cecilia de Barbieri, de Cultura Organizacional para el Desarrollo. Y una linda frase, el justo Ecuador, el Ecuador justo en tema de producción y de actividad laboral. Gracias, Cecilia. Esta es tu casa. Nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias, Marcelo, que estés muy bien.